Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Esta es otra edición de Eduardo Ledesma Pregunta y hoy vamos a darnos un gusto para recibir a un amigo, pero además a un referente indiscutido de la cultura correntina. Es músico, productor, gestor cultural, es comunicador. Lleva más de 3 décadas dedicadas a difundir el chamamé y la identidad del litoral argentino. Fundador e integrante histórico de los Aloncitos, con quienes recorrió escenarios de todo el país y alcanzó distinciones como la consagración en Cosquín, Disco de Oro. Supo luego ampliar su campo hacia la gestión cultural, la producción audiovisual y la comunicación pública. Es técnico en gestión y desarrollo cultural por la UNE. Actualmente dirige el Instituto de Investigación y Desarrollo Cultural del NEA y es subdelegado regional de AADI para Corrientes y Formosa. Tiene un programa de radio en buenas manos. Trabajó en la serie documental Chamamecero, Nuestra Manera de Ser, donde explora la dimensión humana y espiritual del chamamé, declarado Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, un proceso en el que además participó activamente. Sigue también trabajando como artista, ahora con un proyecto que se llama Cara con Cara. Tiene una cantidad de reconocimientos en la ciudad de Corrientes como Ciudadano Ilustre, Premio Tránsito Cocomarola, Diploma de Honor del Senado de la Nación y, entre otras cosas, cuando le sobra un poquito de tiempo, también conduce, por ejemplo, las transmisiones o la fiesta nacional del chamamé. Estamos hablando, no sabía esto, de Luis Fernando Moulin. Luis, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar acá. Hola Pepe, es un gusto estar acá con vos. Es un espacio que disfruto como audiencia de tu espacio de preguntas, de tu espacio de reflexión, de poner en valor y de comunicar esta comunidad y la cantidad de actores que por ahí están involucrados en el quehacer correntino y de la región, así que de verte y de ver y disfrutar tus programas acá, para mí es bueno, pero vos también te dedicaste hace mucho tiempo a esto, ¿no? De hablar con la gente y escuchar a la gente, ¿no? Y es otra cosa, es otra cosa y creo que ha sido uno de los mejores aprendizajes que he tenido en mi vida, de ser el que solo respondía a las preguntas, a ser el que escuchaba. Creo que fue una transformación humana maravillosa el poder sentarme a escuchar y desde esa escucha volver a la pregunta. Claro, ¿no? Claro. Ahora, ¿quién es Luis Fernando Moulin? Y bueno, soy alguien que ama este lugar en el que nací y ese amor me vino muy pronto con algunas referencias identitarias como mi padre también, siendo ingeniero agrónomo, ha sido un gestor cultural como presidente del Centro de Residentes Mercedeños acá y organizaban domas. Entonces, de muy chiquitito, yo, habiendo nacido en Corrientes, yo veía a todos los mercedeños organizándose en unas domas multitudinarias, donde el cordero era mercedeño, los caballos eran mercedeños, claro. ¿Viste cómo eso, no? Y yo quería ser mercedeño en ese momento, por ese fervor, ¿no? Después me fui dando cuenta con el paso del tiempo que en realidad la pertenencia mayor que yo iba teniendo con esos encuentros tenía que ver con la cultura, con, claro. con lo que se gestaba ahí, ¿no? Lo vi mucho más adelante. Y entonces, ¿qué te puedo decir? ¿Quién soy, Pepe? Soy alguien que ama el lugar en el que vives, digamos. Y eso te determina porque viste que también lo que haces, ¿no? Lo que haces es estar y difundir, ¿no? En realidad, difundir, contarle a otro esto que somos, ¿no? Totalmente. Amo viajar, una de las cosas que más disfruto en la vida es viajar, pero viajo desde mi patria chica, digamos, claro. y siempre Corrientes para mí, hasta así yo viaje en un viaje de descubrir, de turismo, de placer, yo me voy sintiendo un embajador cultural, claro. de mi provincia, porque con quien yo me encuentro y a donde hablo 2 palabras ya le cuento de dónde somos, claro. y qué es lo que tenemos, ¿no? Somos
orgullosos embajadores itinerantes, ¿no? Diría Coqui Ortiz, ¿no? Pero desde un músico, o vos desde la comunicación, pero así también un carnicero, un gendarme, todos los que vivimos acá somos embajadores de nuestra tierra. Creo que es una particularidad y es encima una identidad tan pregnante, una identidad que se comparte tanto, que al final todos quieren ser correntinos. Digo, pienso en nuestra música en diferentes lugares. Cuando hablo de música, hablo de este chamamé, esta región litoral que somos, que luego planta una semillita en Buenos Aires, claro, y es un fenómeno en Buenos Aires, en el sur de Argentina, en Chile. Todo eso tiene que ver con... Hasta que llegó a Europa, ¿no? Hasta que llegó a Europa, que ahora hace poquito volvieron los talleres, y ya para nosotros ya deja de ser un fenómeno asombroso empezar a ver que nuestros músicos nos representan con total naturalidad y es una alegría eso. Y pasaron más de 3 décadas de aquella formación de los saloncitos. Después vos te hiciste a un costado ahí. ¿Qué imagen guardás? ¿Extrañás algo de eso o ya está? Forma parte del recuerdo, y porque fueron momentos también como importantes, ¿no? Importantes, sin dudas, Pepe. Si yo puedo estar hablando hoy con vos acá, se lo debo a una bendición que ha sido encontrarme con Marco, con Ariel, con Marcelo cuando teníamos 10, 12 años, y desde ahí gestar jugando un proyecto que hoy los chicos están levantando como bandera ya con 40 años de trayectoria, ¿no? Porque hay muchos derechos de piso que pagamos siendo gurises con 12 años, con 14 años, esas trasnochadas que por ahí les tocan a los artistas en los festivales del país, en la región. Para nosotros era un juego, jugábamos a la pelota atrás del escenario, por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces, todo ese aprendizaje desde lo artístico, desde lo profesional luego, porque hay un momento de transición de los Aloncitos que ya deja de ser 4 chicos que son simpáticos tocando, sino que hay que ver qué es lo que hacen. Claro. ¿No? Entonces claro, ahí entra la profesionalización, y todo ese primer escalón de profesionalización después a mí me permitió abrazarme con los chicos, iniciar mi nuevo camino, pero con todo un bagaje vinculado a la posibilidad ya de ver un campo artístico y de estar preparado para gestionarlo. Está diciendo algo muy interesante, porque a ustedes les tocó eso, digamos, que es también la profesionalización de la música chamamecera en los años 90, cuando el género comenzaba a ponerle a tener una proyección, ¿no? Y ustedes también jugaron ahí un papel, de nuevo, fueron como una embajada, ¿no? Sí. ¿Cómo podemos conceptualizar ese momento? Y yo a los 90 los tomo mucho, ¿no? Desde, a ver, nos han pasado cosas impresionantes en los 90, como ser el top 5 de los artistas de EMI, por ejemplo, en Argentina, y que EMI tenga una casa como una casa de Gran Hermano con sus 5 artistas top, por ejemplo, con los Pericos, los Aloncitos y otros artistas más, ¿entendés? Momentos de, no sé, de ir a recitales. En ese momento venían los Rollings, eran artistas de EMI, por ejemplo, también, y bueno, estar ahí en contacto con todo ese mundo, ¿no? Estamos hablando, como vos decís, de una propuesta de chamamé que arrancó a jugar en primera. Claro, arrancó a jugar en primera en términos del mainstream, de la difusión, ¿no? Pero también hay muchos aprendizajes. Y ahí, ¿qué fue para vos, digamos, no? Te estoy escuchando y hay como, yo puedo interpretar como una tensión entre esto que vos sos de tradicional y esto que fue una vanguardia, digamos, en términos de sonido de chamamé, ¿no? Entonces, ahí el equilibrio de tradición e innovación, ¿cómo se pararon a pensar en no, o sí? No, yo creo que uno va para adelante siempre, ¿no? Va para adelante y igual uno siempre tiene dentro de uno, yo no dejo de escuchar diferentes propuestas que al día de hoy siguen
siendo disruptivas, ¿no? Como por ejemplo Milo J. Milo J con un disco que hay mucha gente que no le gusta y a mí me parece, lo veo a Milo y nos veo a nosotros en los 90, digamos, como un puente con los jóvenes. Y es algo que luego da frutos. Claro. Luego da frutos, ¿no? Claro. Y a mí, de hecho, siempre me generó en mí mismo, digamos, a ver, estar en esa carrera implicaba sonar de igual a igual con todos los grupos argentinos a la par, sea rock, sea folclore, sea pop, vos tenías que sonar igual, porque ibas a estar en un escenario compartiendo y vos no te podías achicar ahí. Entonces, desde lo técnico, muchas veces desde los recursos artísticos, se buscaba esa potencia, ¿no? Yo, en lo personal, con el paso de los años, empecé a preferir a esa potencia, esa sutileza de la transmisión que vuelve a tener nuestra música cuando no es tan arrolladora. Claro, cuando. Como empecé a necesitar volver a la fibra. Claro. Volver a la fibra. Yo, si te tengo que decir, uno de los motivos, por supuesto, por los cuales yo me abracé con los chicos, es como yo necesitaba volver a cantar y a contar algo que me emocione. Claro, a sentir lo que estás haciendo. Y digamos. fue un proceso de transformación que empecé a vivir, y esto te lo cuento, que tuvo que ver con unas noches de... Empezamos a hacer un espectáculo en el Ateneo, no me acuerdo cuál, en Buenos Aires, y empezó a generar un suceso al punto que hicimos, no sé, como 12 funciones, ponele, con Imaguaré, Mario, y a nosotros nos tocaba al final, en ese momento entonces teníamos el tiempo para escucharlo a Mario. Claro. Y era un show escucharlo a Mario desde bambalinas, porque desde el costadito del escenario veíamos como Roberto Romero se peleaba con Gómezito, lo retaba, cosas que por ahí no se veían desde la platea. Veíamos la majestuosidad de Roberto Romero de resolver arreglos sin saber los tonos. Claro. Y después yo empecé a mirar a Mario, ¿viste? Como Mario era como un mago. Y él te contaba Yapeyú, mi padre y yo, y te llevaba a Yapeyú y te contaba su relación con su padre. Tiene esa cosa, ¿no? Y la gente se reía y lloraba, lloraba y se reía. Y yo dije, y a mí me atravesaba y dije, esto quiero yo. Esto quiero yo. Ver como alguien con una guitarra, pero con la potencia de una historia. El juglar, ¿no? Y te toca. Y la potencia de la canción. Claro. De una letra que te llegue. De una letra que te llegue, ¿no? Porque Mario, es eso, ¿no? Te pone en situación de representación, ¿no? La representación. No es que sos vos, digamos, ¿no? Claro. Pero te está representando algo que de algún modo te llega, ¿no? Representa tus ausencias, tus abrazos, tus paisajes, tus padres, tus amigos. Y dije, ay, yo quiero esto. Yo, estando en Los Baloncitos todavía, pensé, yo quiero cantar algo que te pueda llegar y te pueda dar más que alegría, que te transforme, que te emocione, ¿viste? Y ahí empecé. Estamos en camino. Ya vamos a volver ahí. Pero hablemos un poquito de esto. ¿Qué es el Instituto de Investigación y Desarrollo Cultural del NEA? ¿Qué es? ¿Para qué sirve? Bueno, es justamente una institución recientemente creada por la Fundación Jean Piaget, que es una fundación que obviamente nuestra comunidad la conoce porque es la fundación que hace más de 32 años creó la Universidad de la Cuenca del Plata. Cuando la Fundación Jean Piaget se crea con el objetivo de desarrollar la educación y la cultura de la región. Esa es su visión, ¿no? El primer paso que dio el magíster fundante, Ángel Rodríguez, fue crear la Universidad de la Cuenca del Plata, expandir esa oferta académica en la región que hoy está instalada y sin dudas es una alternativa y es para muchos de nuestros lugares, aquí en Corrientes, en el interior, en Formosa y en Posadas, es la oferta académica potente, ¿no? Nuestra rectora actual da ese paso del compromiso con la cultura, claro, del lema inicial de la fundación. Nuestra rectora, la magíster Florencia Rodríguez, es una militante de la cultura
reconocida desde aún antes de estar aquí en este momento como rectora de la universidad. Ha gestado espacios como el Nido, por ejemplo, en los que ya nuestra cultura era una prioridad. Y por suerte para nosotros, crea este Instituto de Investigación y Desarrollo Cultural que se suma como actor cultural a la región para trabajar dinámicas público-privadas, para generar intercambios artísticos, para generar escenarios para nuestros artistas. Por ejemplo, el instituto y la universidad han acompañado el viaje de Tayik, por ejemplo, a Europa, la gira europea. A la gira europea de Tayik. También hace poquito hemos venido de Ipacaraí, que hemos tenido la posibilidad premios, ¿no? de generar una cooperación cultural y de poder hacer a través del instituto un convenio con la Municipalidad de Ipacaraí para que 2 proyectos correntinos, Cruz de Papel de Curuzú y Chamamé Cuñada de Corrientes, se presentaran en la noche central del Festival Internacional del Lago. Todo eso como actor cultural vinculado a la comunidad, no al instituto. Pero también nosotros somos el órgano de extensión cultural de la Universidad de la Cuenca del Plata. Es decir, somos el espacio vinculado a talleres, convocatorias de investigación cultural de la Universidad de la Cuenca del Plata. ¿Y ese producido después cuál es la idea de eso que, por ejemplo, se investiga, ¿no? Bueno, justamente todo lo que está vinculado en fase de investigación, todo lo que se propone, nosotros buscamos que tenga una fase propositiva que luego se traduzca, por ejemplo, hay investigaciones que estamos recibiendo. Esto, acordate que tiene menos de un año el instituto. Estamos trabajando algunos proyectos y la idea de que estos proyectos de investigación luego redunden en una exposición vinculada a la investigación de un artista y para que la comunidad pueda no solo disfrutar del arte de ese artista, sino del contexto en el que lo creó, encontrar obras que no estaban registradas. O en productos de comunicación, ¿no? Productos de comunicación, editoriales, ¿no es cierto? Esa es la idea, ¿no? Y cerrás ahí, ¿no? Cerrás y abrís la otra puerta y sos representante de Corrientes y Formosa en la ADI, que es... En ADI, es la Asociación Argentina de Intérpretes. Bueno, y ese rol tiene que ver con la Asociación Argentina de Intérpretes, es la asociación que administra, digamos, percibe y administra los derechos de intérpretes, y yo tengo el honor de ser el colaborador de Bonnie Vera, que ha sido hasta hace poquitos meses nuestra delegada y hoy es consejera. ¿Qué quiere decir eso? Que en el comité central de ADI, Bonnie Vera está representando a nuestra región y entonces a mí me toca articular, digamos, y tratar de un poco de cubrir este rol que tiene ella, que tiene que ver con evacuar consultas de nuestros intérpretes, contar las problemáticas que se están viviendo hoy en día a través de diferentes situaciones vinculadas a diferentes decretos, pero bueno, a mí me toca eso, el rol de ser comunicador y de ser representante de nuestros intérpretes y en realidad tratar de estar cerca como para mantenerlos al tanto, ¿no? ¿Y qué te deja ese cruce entre la creación, la gestión y la institucionalidad? Bueno, la institución, yo creo que todo tiene un componente, todo de a poquito, Pepe, lo voy viendo. Sí. O sea, es algo para mí, este rol de la gestión cultural, si bien me preparé toda mi vida y luego me preparé a nivel universidad, 5 años, estoy terminando mi tesina, que le mando un beso. Yo veo tu hoja profesional y es como que, bueno, te preparaste, pero te preparaste por etapas muy intensamente. Sí. Por etapas. Bueno, de hecho le mando un beso a una de tus últimas entrevistadas, que es Cleopatra Barrios, que es mi directora de tesina. Mira. Y bueno, con ella estoy terminando la tesina vinculada a la licenciatura, ¿no? Para mí la institucionalidad me da herramientas de profesionalización del campo artístico y ya, posta, Pepe, que yo no lo pienso ya tanto en términos propios, ¿no? Si bien yo empecé a estudiar la licenciatura en su momento porque dije, esto es ponerle profesionalismo a algo que ya estaba hecho profesionalmente, pero con herramientas, con técnicas, con fundamentos. Claro. Y después cuando entrar a estudiar la licenciatura, me expandió la cabeza, me voló la cabeza. Si yo tenía un concepto de cultura que era así, después veía cultura en todos lados, ¿viste? Claro. Y eso yo creo que me enriquece en términos
también compositivos y en términos artísticos, porque cuando vuelvo a mis letras, cuando vuelvo al escenario, vuelvo con esa capacidad también de volcar toda esa vivencia, ¿no? Hay mucha gente que trabajó para la declaración del chamamé como patrimonio cultural e inmaterial de la humanidad, que viste que lo vivimos nosotros como un partido de fútbol en el teatro, qué sé yo. Pero vos también participaste ahí y muy activamente. Y entonces mi pregunta es más personal, ¿no? Ya no tan institucional. ¿Qué es para vos? ¿Qué fue para vos esto? ¿Y en qué te cambió a vos esto, ¿no? Todo este proceso. A ver. Sí, para mí fue un mundial también, Pepe, posta. Pero fue como que llevemos a Mandillú a ganar la Champions. ¿Entendés? Porque fue un proceso, el proceso de patrimonialización es un proceso de descubrir nuestro propio valor. Claro. De sistematizar nuestro propio valor, de registrarlo y acompañar como parte de ese grupo de entusiastas, digamos, esa patrimonialización me hizo tomar real dimensión de lo que era el chamamé, que ya no era solo mi amor el chamamé. Claro. El chamamé era una forma de vida, una forma de ver las cosas, era un elemento portador de paz, de comunicación, de valores. Entonces me transformó porque me expandió la mirada y me formó mucho también porque me hizo estudiar mucho. Claro. De hecho, justo todo ese proceso Hay muchas cosas que nosotros sabemos medio de oído, ¿no? Y eso te obliga a estudiar. Y justo yo encima estaba cursando, por ejemplo, patrimonio. Claro. O sea que era una maravilla estar haciendo los talleres como comunidad portadora, pero a la vez ir a la ley, ir a los conceptos de UNESCO, ir al desarrollo y la evolución de lo que fue el término de las políticas de conservación patrimonial, cuándo arrancan, por qué uno empieza a cuidar el patrimonio. Todo eso yo lo iba estudiando en la universidad y después mientras transcurría lo otro. Mientras transcurría, así que fue una cosa maravillosa. Luis, ¿vos creés que más allá de ese título de la UNESCO todavía nosotros tenemos algunas cuestiones relacionadas con el chamamé que puedan estar en riesgo o ya no? Yo tengo una cuestión vinculada a la palabra riesgo que me remite también a una época en la que yo escuchaba que hay que defender el chamamé. Yo vengo de esa etapa. El tema es de quién, ¿no? O sea, ¿viste? Es como que... Y si uno ve el chamamé, es creo uno de los fenómenos culturales más dinámicos que tiene la Argentina. Yo no sé si hay un género folclórico que hoy tenga la diversidad sonora que tiene el chamamé. Ni siquiera la cantidad de artistas y actores participantes. Yo no sé si hay. Porque estoy hablando, cuando hablamos de chamamé, hablamos de Misiones, hablamos de Entre Ríos, hablamos de Chaco, el sur de Brasil, Paraguay. Mato Grosso Sur, Paraguay. Cada uno con su propio sonido. No es fanfarronería decir que nosotros podemos tener 10 noches de chamamé, cada noche con un estilo diferente, cada noche podemos tener. Y ahí está después el punto, hay gente que por ahí piensa, a ver, el riesgo que manifiesta UNESCO es un riesgo vinculado a que la transmisión se pierda y que se pierda el por qué uno hace chamamé, lo que significa para la persona, ¿no? Y yo creo que nuestra gente la tiene muy clara. De hecho, ellos fueron los que nos contaron cuando empezamos a hacer esos talleres y yo como participante de ver que nuestra gente decía, el chamamé es mi vida. Entonces, y así las generaciones siguientes lo van sintiendo de la misma manera. Luego, esta vida que tiene el chamamé es como que crece a borbotones el chamamé, crece, lo vemos en propuestas. Muchas veces algunas de esas propuestas o esas líneas estilísticas nos pueden gustar o no. Claro. Eso ya es otra cosa. Pero que no se puede negar que lo vívido que está el género es algo que salta a la vista, ¿no? ¿Y cómo te parece que se construye o se sigue escribiendo nuestra identidad cuando el cruce hoy es transversal, digamos, ¿no? Entre lo local
lo nacional, bueno, y lo global, ¿no? Y bueno, yo creo que ahí está el valor. De hecho, eso es lo que se dio cuenta Naciones Unidas, ¿no? Se dio cuenta posterior a los procesos vinculados al Plan Marshall y los procesos de los grandes bancos bajando cómo había que hacer las cosas, ¿no es cierto? Se empezaron a dar cuenta de que si uno no recupera las prácticas locales y desde las prácticas locales se encuentra el desarrollo local, vos podés bajar millones de dólares que no resulta. Claro. Por eso creo que hoy el desafío más importante que tenemos nosotros es encontrar lo que llaman los planificadores estratégicos la perla, la joya escondida de nuestra comunidad, de nuestra localidad, y trabajar estratégicamente desarrollo local en términos turísticos, en términos productivos, en términos culturales, ¿no? Me quedaría conversando mucho tiempo acá porque podemos desarrollar una cantidad de temas, pero no tenemos tiempo claramente. Entonces, te pido permiso, vamos a pasar de largo la cuestión de la comunicación. La gente te escucha todo el tiempo ahí en la radio, ya qué estamos, sé yo. Pepe, sí, ya. Pero a mí me interesa igual, de todas maneras, lo que vos estás trabajando con el audiovisual. Vos encontraste ahí como una beta y la seguiste, ¿no? ¿Qué es? Contanos esa experiencia tuya del audiovisual, de los documentales chamameceros, ¿no? Mira, bueno, eso empieza en la radio y quienes me ven, digamos, pasando a la tele son Débora Aides y Adrián Travasio, que les mando siempre un beso y los reconozco porque Débora es la que dice, che, Luis, ¿a vos te gusta preguntar? Y nosotros teníamos un momento de acústicos cuando Ariel y yo hacíamos los acústicos y yo me pasaba en la pregunta, ¿viste? Entonces, de ahí me paso a la tele y hacemos un programa que se llamó Algo en Común. Y ahí empiezo a trabajar el tema de la escucha y me cambio de lugar, que fue un momento maravilloso. Y de ahí en más, como entrevisté a Salvador, bueno, a Mario, a todos allí, llega un momento en que viene la Fiesta Nacional del Chamamé y era la primera vez que iba a ser transmitida a nivel nacional todas las noches. Entonces venía Televisión Pública. Entramos en grilla ahí, ¿no? Todo. Entonces estaban preparando el equipo para venir desde Televisión Pública. En ese momento Teresa Parodi era la ministra de Cultura y pregunta, ¿quién va a hacer la transmisión? Y Mariela Tedeschi, que era la directora, que como que yo te diga Scaloni, le dice, ya tenemos todo el equipo armado, va a venir fulano, mengano. Teresa dice, no, yo quiero que ahí esté alguien que sepa de lo que está hablando. Y ahí salieron a buscar quién es el que sabe de lo que está hablando y por suerte me encontraron en una esquina a mí y ahí empecé a trabajar desde la tele y bueno, y después... Pero bueno, te cuesta, ¿no? O sea, por lo menos no se siente como que te cueste, como que te sale natural, digamos. Y sí, es que creo que la comunicación, digo, no la conducción, porque el otro contenido son años, ¿no? de contenido. Bueno, pero ahí se encuentran. Claro. Se encuentran. Yo me di cuenta, Pepe, al final, que este artista que yo sigo siendo es un comunicador. Claro. Es un comunicador. Integral, digamos. Me canto, uso la música para comunicar. Si elijo una canción, elijo para comunicar. Para mí la comunicación es el origen de todo. Bueno, y después de el griterío, el ruido, la fiesta, todo, decidiste la carrera solista, ¿no? Vamos a volver a la música para cerrar. Y después, en el último tiempo, este proyecto de dúo, ¿no? Con Belén, ¿no? ¿Qué es ahí? A ver, ¿qué hay ahí? Bueno, yo creo que el dúo fue una unión es como que nos aportamos. Nos encontramos con Belén. Yo lo pensé un poco porque dije, che, ya somos pareja con Belén desde que tenemos 14 años, 15 y 13 años. Sumar hora de vuelo. Sumar algún elemento que pueda generar rispidez acá. Yo no sé si quería traer un entorno como de trabajo a la casa, ¿no? Pero después, cantando, en realidad, y cantando nos fuimos respondiendo, ¿por qué? Porque yo le aporto al dúo la profundidad, el profesionalismo, la letra, ¿no? Pero Belén me convida a mí
la fibra. Mm. O despierta mi fibra. Es como que se potencia mi fibra. Y que fue la fibra que a mí me hizo iniciar mi camino solista. Es decir, quiero encontrar esa fibra, ¿no? Y con Belén la encontramos y es lo que más disfrutamos. ¿Y vos crees que ese es el camino, digamos, de una reinvención? Porque vos estás como en proceso constante, ¿no? Para eso que me dijiste al principio, de encontrar un lenguaje, porque el dúo, o sea, vos escuchás el dúo y decís, bueno, sí, vos tenés un estilo, y ella tiene otro, ese que es como una caballada, diría Sí, alguien. Sí. Pero eso no se condice con esto otro que vos me estás diciendo, de decir que querés una comunicación como más directa, más íntima. Entonces está como en un proceso de evolución, ¿no? ¿Dónde estás vos en ese camino de la búsqueda de un lenguaje ese que te hizo salir de...? Mirá, es raro porque, como vos bien decís, es un proceso. Es un proceso en el que yo estoy como recuperando herramientas mías también. Recuperando herramientas de mi sensibilidad, ¿no? Y yo siento que a mí también me gusta el momento de la fiesta. A mí también me gusta. Entonces estoy acordándome de que me gusta el momento de la fiesta. Y Belén me hace acordar ese momento de la fiesta y de vivir el escenario y de pisar y habitar el escenario, ¿no es cierto? Pero también entramos a otros momentos. Es como que con Belén, con el repertorio que exploramos, con el modo que tenemos de comunicar con la gente, pasamos por todos esos sentimientos. Sentimos que nos reímos, que lloramos, nos reímos llorando, lloramos riéndonos con la gente. Es como que empiezo a mirar esa imagen que yo veía en Mario, salvando las distancias, por supuesto, de que el momento de la música es un momento de sentimientos. Yo creo que lo estamos viviendo. Te hago la última pregunta porque se fugó así el tiempo. Después de todo de todo tu recorrido, de todo lo que aprendiste, de todo lo que estás estudiando, si vos tuvieras que definir, y de todo lo que escuchaste también, ¿no? Si vos tuvieras que definir qué es ser chamamecero hoy, ¿qué es? A ver, ser chamamecero hoy para mí es ser como un cultivador, alguien que cultiva, alguien que tiene un espacio propio en su corazón y lo va alimentando con esa semilla de música y de poesía, ¿no? Para mí el ser chamamecero es una persona receptiva, abierta, que vive la vida a través de la música y que encuentra su modo de andar en la vida a través de esta música que la representa. Me hace acordar por ahí algunos de esos personajes que te devuelve una conversación con un pedazo de una canción, por ejemplo. Claro. ¿No? Pero que volvemos a eso, ¿no? Al elemento chamamé como un elemento que representa los valores, el modo de comunicarse con Dios. Lo dice muy bien Julio, ¿no? Con la tierra, con el hombre y con Dios, ¿no? El ser chamamecero es esa persona íntegra e integral. Gracias, Luis. Gracias a vos, Pepe. A ustedes también, gracias por estar ahí. Espero que les haya gustado esto. Para mí, yo disfruto mucho de escuchar a Luis. Espero que les haya gustado. Recuerden que este y los demás episodios se pueden ver en los repositorios digitales eduardo-ledesma.com, del Diario Litoral y todas las semanas por este canal. Muchísimas gracias y hasta la próxima.